Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este inicio de semana y que sigamos leyendo y reflexionando en este espacio en el que le hemos llamado Siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Hoy nos encontramos en el capítulo 12, en los versículos del 28 al 34. Así que vamos a leerlo como es de costumbre y luego a considerar algunas frases, algunas partes del texto para poder extraer algunas enseñanzas en esta ocasión. Vamos a leer del versículo 28 hasta el 34 del capítulo 12 del libro de Marcos. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Hasta ahí el texto. Bueno, en los pasajes anteriores que hemos visto, los diferentes grupos en los que estaba dividido el judaísmo se acercaron a Jesús con la intención de ponerle en aprietos. Era del conocimiento público que entre ellos no se llevaban bien. Pero si había algo que los unió, fue su odio hacia el Señor Jesús. Simplemente porque Él era bueno y trataba con fidelidad la palabra. Y eso ponía en evidencia su maldad y la forma en la que estos grupos constantemente falseaban las escrituras a su favor. Podrían haberle amado y admirado, pero se dejaron llevar por la envidia y por el odio. En este escenario, el último a aparecer con una pregunta fue el escriba, un encargado de interpretar la ley. Ahora bien, ¿con qué intenciones se acerca este escriba a Jesús? El texto nos dice que este, que había estado presente en el debate que Jesús había mantenido con los saduceos y parecía satisfecho por la forma en que les había hecho callar, nos hace pensar que este escriba era muy probablemente de los fariseos y que por esta razón había visto con agrado la forma magistral con la que Jesús había defendido la creencia compartida por ellos en la resurrección. En ese caso, tal vez quería hacer suyo el triunfo de Jesús sobre los saduceos. Algún rédito quería sacar. Pero en el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo, se nos dice que el escriba le preguntó por tentarle, dice. Por tentarle. Mateo 22, versículos 35. Así que hubo intenciones. Parece que
Finalmente si hubo intenciones de todo esto, al final hubo un acercamiento con Jesús, con el que quedó admirado al escuchar su sabiduría. A esto debemos sumar las palabras que Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. O sea, en otras palabras, no andas muy perdido, ¿verdad? Entonces, esto pues supone que había cierta sinceridad en la búsqueda de la verdad. Aunque no descartamos que ese clima de desconfianza que se respiraba contra Jesús pudo haber influido y animado a hacerle la pregunta. Entonces, surge ahí, vea, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Una vez más, como era habitual, vemos que Jesús usa las escrituras para dar la respuesta. Importante la palabra. Y cita el resumen que Moisés había hecho de la ley, allá en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queridos hermanos, el primer punto de este resumen consistía en una declaración donde la palabra afirma que hay un solo Dios y que se identifica con el nombre de Jehová. Él es el creador y sustentador de todo cuanto existe, y fuera de él no hay ningún otro. Solo él ha intervenido en la historia de los hombres para salvarlos y se ha revelado a través de su palabra. Cuando vamos a Isaías en el capítulo 44, los versículos del 6 al 8, dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Hasta ahí el texto. Entonces, hermanos, la primera cuestión con la que nos tenemos que enfrentar no es si creemos en Dios o no, porque por muchos siglos el hombre siempre ha creído en algo. El punto fundamental es si creemos en el único Dios verdadero o nos crearemos otros dioses que ocupen un lugar en nuestras vidas. Por lo que, una vez establecido el hecho fundamental de que hay un solo Dios verdadero, Jesús afirma que éste debía de ocupar el lugar supremo en la vida del hombre. Y esto es lo que debemos de recordar constantemente en nuestras vidas, porque con frecuencia gastamos todas nuestras energías y nuestras muchas cosas, dejando a Dios en último lugar. Atendemos a las demandas y presiones de otros y nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros. En muchas ocasiones, cuando por fin tomamos en cuenta a Dios, creemos que Él tiene que estar a nuestra entera disposición para librarnos de cualquier inconveniente o molestia que nos pueda surgir, como si nosotros y nuestras circunstancias fuéramos lo más importante en este mundo. Pero con la respuesta que Jesús da, el Señor nos recuerda que Dios debe ocupar la prioridad en todo. A continuación explica que la actitud correcta del hombre ante su Creador debe de ser de amor. El hombre debe amar a Dios sobre todo
su ser y con todas sus facultades. El versículo 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sin lugar a dudas, sin dudas, este es el mandamiento más difícil de cumplir para todos nosotros. Y es que hay varias razones, fíjese. Notemos que Jesús añade la mente entre aquellas facultades que le han sido dadas al hombre y que deben estar involucradas en su amor a Dios. Tal vez a muchos les parezca extraña esta inclusión porque identifican el amor con las emociones y no con el intelecto. Algo de esto parece estar ocurriendo en la actualidad en algunas iglesias evangélicas, donde lo importante parece ser lo que se siente, en los cultos y no lo que se aprende en la palabra. Parece como si para poder participar en ciertos encuentros fuera necesario primero desconectar la mente y dejarse llevar por el ambiente. El Señor Jesucristo dijo que para amar a Dios es imprescindible usar también la mente. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos amar a alguien a quien no conocemos? ¿Y cómo podemos adorarle correctamente? La única forma de conocerle es a través de su palabra. Y si la desconocemos, tendremos que escuchar la misma reprensión que Jesús hizo a la mujer samaritana, cuando le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Juan 4:22. Tal vez nuestras intenciones sean buenas, pero lo estaremos haciendo mal. No se puede amar ni adorar a un Dios al que no conocemos. Usted recordará que el apóstol Pablo fue sorprendido por la religiosidad de algunos atenienses allá en Hechos capítulo 17. Estos habían llegado a construir un altar al Dios no conocido. Y Pablo inmediatamente comienza a explicarles quién era ese Dios al que ellos desconocían para que pudieran adorarle de verdad. Y es que si no conocemos a Dios, nuestro amor por Él no pasará de ser un sentimiento momentáneo, una atracción vaga y probablemente efímera, pasajera. Jesús les afirma y les recuerda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y es que amar a Dios le proporciona al hombre la única meta, que en último término es lo suficientemente grande como para satisfacer su intelecto, sus emociones y sus esfuerzos. Cualquier otra alternativa le dejará con una profunda sensación de insatisfacción. De ahí, hermanos, que el hombre moderno busca frenéticamente nuevas sensaciones y experiencias con el fin de llenar de alguna manera el vacío que la ausencia de Dios deja en su ser. El enemigo, el diablo, ha logrado introducir en la mente y en el corazón del hombre la idea opuesta, de que Dios es un tirano todopoderoso, decidido a quitarle toda libertad y a negarle los grandes placeres de la vida. Por eso, el hombre lucha constantemente por liberarse de un Dios así. No olvidemos que esa fue la tentación que la serpiente le presentó a Adán y a Eva allá en el huerto. Usted recordará esas palabras. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Adán y Eva decidieron que querían ser independientes de Dios.
decidir por ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo. De hecho, llegaron a imaginar que podían ser igual o podían ser sus propios dioses, porque les dice, seréis como Dios. Esto les condujo inmediatamente a la separación de Dios y a un sentimiento de culpa y de vergüenza que les hizo huir y esconderse de la presencia de Dios. Y todos nosotros les hemos seguido en ese mismo camino de desobediencia e independencia. Por esta razón, cuando Jesús fue interrogado por el escriba acerca de cuál era el principal mandamiento de la ley de Dios, él volvió al propósito por el cual el hombre había sido creado, y que no era otro que el de disfrutar de todas las cosas en una relación plena de amor con Dios. Luego le dice al escriba, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús va más allá de su respuesta y también le indica cuál era el segundo mandamiento en importancia. Y para eso nuevamente vuelve a citar las Escrituras. Levítico 19:18 nos recuerda: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Notemos aquí que Jesús dijo que este segundo mandamiento era semejante al anterior. Con esto estaba dando a entender que ambos estaban íntimamente ligados. Si amamos a Dios, necesariamente debemos amar a nuestro prójimo, que lleva la imagen de Dios. El apóstol Juan explicó que era imposible amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. En su primera carta, en el capítulo 4, versículos 20 y 21, dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento en él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hasta ahí el texto. Aquí el Señor, hermanos, señaló que este segundo mandamiento era semejante al anterior, porque solo el amor puede ordenar correctamente nuestra relación con Dios y también con nuestro prójimo. Y es que solo cuando amamos a Dios estamos preparados para atender las dificultades que nos pueden surgir en nuestras relaciones personales, ya sea con nuestra esposa o con el esposo, con nuestros hijos, con el vecino, con el amigo, con el jefe, con el compañero de trabajo. Amados hermanos, no olvidemos que si primeramente no amamos a Dios, tampoco podremos amar correctamente a nuestro prójimo. Porque la fuente del amor verdadero no se encuentra en nosotros mismos, sino que proviene de Dios y fluye a través de nosotros. Que Dios le bendiga.